Pues nada, buenas a todos y a todas en este videochat Amor y Cáncer, en el amor y en el cáncer, un videochat de la Escuela de Pacientes de la Escuela Andaluza de Salud Pública con la Fundación Más que Ideas, una fundación amiga, y en concreto con Diego Villalón, persona a la que respeto y admiro. Diego es diplomado en trabajos sociales, cofundador y en este momento es presidente de la Fundación Más que Ideas, una fundación nacida desde el interés por los pacientes, del trabajo desde los pacientes y desde una implicación desde las asociaciones de pacientes en una línea de trabajo que Diego lleva trabajando creo que desde el año 2004 o algo así, ¿no? Quiero recordar. Él ha sido una persona desde voluntario, activista, a persona trabajando en asociaciones de pacientes, en la cual nos conocimos y en este momento, en un día concreto, un grupo de gente plantearon crear una fundación pensando también con los pacientes, en los pacientes, desde los pacientes, que es esa fundación Más que Ideas, que tienen muchas ideas, que trabajan muy bien, en la cual me ha permitido también aportar mi granito de arena en alguna ocasión para qué es lo que podría ser esta fundación. Por tanto, hoy encantado de estar aquí con Diego. La Fundación Más que Ideas es una entidad sin ánimo de lucro que os recomiendo, que vale la pena tener en vuestro archivo como lugar donde entrar, donde conocer, donde valorar. Y en el día de hoy queríamos hablar de un libro que es este. Más que de un libro, es alrededor del libro que sugieren estas cosas, ¿no? Se dice en el amor y en el cáncer. Tenemos dos hashtags para hoy, amor y cáncer y pregunta amor y cáncer. Y está en la parte técnica de esta historia y que ha facilitado este encuentro está Marisol Suárez, que es una persona clave en la Escuela de Pacientes, todo lo que hacemos online, present line y en todas las vías, ¿no? Por tanto, este libro que he leído, que es un libro para las parejas de los pacientes, ¿no? Es un libro único en ese sentido, ¿no? Normalmente se habla de los pacientes de cáncer, pero pocas veces se habla de un libro para las parejas de los pacientes, ¿no? Y por tanto, por eso tiene este título tan bonito, sin duda que es En el amor y en el cáncer. Pues nada, hecha la introducción, Diego, no sé si quieres añadir alguna cosa, algo que creas que vale la pena antes de empezar a comentar, cuando quieras. Pues bueno, muchísimas gracias, Joan. En primer lugar, por dar los buenos días a todos y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Dar las gracias en nombre de mis compañeros de Más que Ideas y también de los compañeros de esta iniciativa, que son Ana Vallejo y Fátima Castaño, que es coautora de este libro, por dejarnos compartir un poco esta iniciativa con vosotros, con las personas que nos están escuchando, pero sobre todo con la Escuela Andaluza de Pacientes y la Escuela Andaluza de Salud Pública, que realmente consideramos que es vital poder compartir estos tipos de recursos y reflexionar con pacientes, parejas, acerca de aquellas dificultades que tienen durante el proceso de la enfermedad. Hoy estamos aquí para hablar del libro, pero vamos a ir más allá y también para hablar un poco acerca de lo que sucede en la relación de pareja tras el diagnóstico y por mi parte, pues estaré encantado de compartir con todo el que lo desee, pues aquello poco que sé y por lo menos pues generar un debate con todas las personas que quieran participar. Y muchísimas gracias a ti por tus palabras, Joan Carles, y también decirte que el respeto es mutuo. Pues nada, encantado. Voy a hacer, ya que hemos hablado del libro, hay preguntas de pacientes que han hecho, tenemos alrededor de 15 o 16 preguntas y seguramente puede ser que nos entren preguntas con ese hashtag amor y cáncer o el hashtag pregunta amor y cáncer. Ya saben nuestros que se puede ver esta retransmisión a través de la web de la Escuela de Pacientes.
www.escueladepacientes.es, y nos pueden seguir en Twitter, naturalmente. Primera pregunta, ¿el libro dónde se puede comprar? Pregunta una persona. Digo, para empezar hablando de mi libro, pues ¿dónde se puede comprar este libro? Bueno, este libro tiene varias cosas innovadoras. No solo que esté dirigido a las parejas de los pacientes con cáncer, aunque también es recomendable para los pacientes y para todas aquellas personas interesadas en este ámbito, pues lo hemos conseguido sacar adelante gracias a la colaboración de muchísimas personas y de muchísimas organizaciones. Gracias a ellos hemos conseguido financiar la primera edición de este libro y por tal motivo el libro es gratuito. El libro está al alcance de todos los que lo quieran conseguir. ¿Cómo lo pueden conseguir? Pues a través de la página web de Más que Ideas, que es www.fundacionmasqueideas.org. Allí podrán descargarse la publicación y si quieren, por ejemplo, conseguir la publicación de manera física, presencial, nosotros se la podremos enviar a su domicilio, pero con gastos de reembolso, eso sí. Es decir, las personas lo pueden solicitar y nosotros lo enviaremos con los gastos de reembolso. Este libro ha sido posible, aparte del trabajo que decía Diego de Fátima, ¿no? Junto con Diego y Ana Vallejo, ¿no? Ha sido gracias a microdonaciones, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es así, ¿no? Y entonces, con una idea de crowdfunding se ha conseguido, en 40 días se consiguieron una cantidad de más de 10.000 euros, ¿no? Creo recordar. Yo creo, además, quiero aprovechar para, antes hablaba de que este video chat, que es el primer video chat diferente que hacemos, Diego, a la distancia, pero también antes decía de la importancia de Marisol Suárez en esa historia, pero si me permites, quería dedicárselo a ella, quería dedicársela a ella, a su madre, que seguro que en la que ella ha luchado mucho, muy de cerca y en la cual ella tiene presente y ha escrito sobre ella palabras preciosas. Entonces, si me permites, me gustaría, y me permiten los oyentes, dedicársela a ella, porque ella es una trabajadora excepcional, para sacarse el sombrero, y una persona que trabaja de una manera magnífica, a un nivel excepcional, en este proyecto de la Escuela de Pacientes y en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Por tanto, quiero dedicárselo a ella porque se lo merece. No solo te lo comento, sino que encantadísimo y lo comparto contigo porque además el contacto que he tenido con ella ha sido fantástico, así que va por ti, Marisol, que eres una crack. Pues nada, pues nos vamos a algunas preguntas. De todas formas, antes de entrar a las preguntas, me gustaría que contaras, si no te molesta, alguna, que explicaras un poco qué puede encontrar alguien cuando va al libro, ¿no? Es decir, yo creo que hablaremos de las preguntas y de las respuestas a las preguntas, pero ¿qué cosas va a encontrar en este libro? Que, si me permites, empieza con una poesía, un extracto del poema Te amo, de Gianfranco Pagliaro, que dice: te amo sin reflexionar, inconscientemente, irresponsablemente, espontáneamente, involuntariamente, por instinto, por impulso, irracionalmente. Y así te amo sencillamente porque te amo. Yo mismo no sé por qué te amo, ¿no? Algo así, ¿no? Eso es. Precioso poema. ¿Qué puede encontrar alguien, Hay Diego? muchos libros que hablan de cáncer. Este libro no habla de cáncer, habla de personas. Para nosotros es el principal valor. Habla de personas y habla de amor realmente. Es de lo que trata el libro. Lo que puede encontrar la persona que vaya a acudir a este libro, pues va a ser un poco un itinerario que solemos tener las personas que hemos vivido la enfermedad, porque yo en mi caso también la he vivido, desde el momento del diagnóstico hasta lo que sucede después, ¿no? Es decir, en algunos casos, como bien marcamos en el libro, pues estamos hablando de que hay personas que fallecen a consecuencia del cáncer, pues como se ha destinado a las parejas es el después del fallecimiento, pero cada vez más hay personas que superan el cáncer, entonces incluso el después de la remisión, después de lo que sucede. Lo que intentamos plasmar en el libro son alguna serie de situaciones y propuestas para que el lector lo adapte a su vida. Entendemos que cada cáncer, cada vivencia, cada relación de pareja, cada persona es distinta, es única. Entonces, cada uno debe elegir un poco qué pasos o qué decisiones tomar durante el proceso de la enfermedad.
En el libro lo que damos es recursos, posibilidades, y no una actitud positiva, sino más que nada proactiva. Lo que queremos intentar transmitir a la gente es que hay algunas cosas, a raíz del diagnóstico, algunos aspectos de nuestra vida que no podemos cambiar. Eso sucede también fuera del cáncer. Hay cosas de nuestra vida que no podemos cambiar. Entonces, ¿cómo podemos aprender a aceptarlas, a vivir con ellas? Pero hay un montón de cosas que sí podemos manejar, que sí podemos controlar y cambiar para mejorar nuestras vidas. Lo que van a encontrar en el libro son diferentes situaciones en las que entendemos que muchas de las personas que hayan tenido cáncer o sus parejas se van a sentir reconocidos y propuestas ante qué hacer en esas situaciones, para que cada uno coja sus trucos y los adapte a su vida. Es también un libro muy de reflexión, para que la gente reflexione sobre su vivencia, sobre su vida y también sobre la relación de pareja. Muy bien, muy bien. Yo lo recomiendo. Mi lectura me lo regalaron en Madrid hace unos meses y me ha gustado mucho, mucho. Creo que es muy, muy recomendable. Voy a alguna pregunta que nos han hecho nuestros pacientes y te voy preguntando. Dice una de nuestras pacientes: cuando tu pareja está pasando por esta enfermedad, no sabes cómo actuar. Si tratas de restar importancia y hacer vida normal, piensa que no me importa y que no la quiero cuando es todo lo contrario. Pero no quiero estar todo el día triste porque debe vivir el momento, porque nunca sabe si hay mañana. ¿Cómo hacer que quiera ser feliz y se sienta feliz? Es una pregunta compleja por muchos motivos, pero que voy a intentar darle respuesta. La sensación de no saber qué hacer durante la enfermedad de nuestra pareja creo que es muy habitual. Todas las personas podemos llegar a tenerlas en un momento dado, porque nadie nos enseña a vivir con esa situación y no estamos viviendo el cáncer en primera persona en nuestro cuerpo. Entonces, nos cuesta mucho entender lo que está pasando el paciente y queremos ofrecer el mejor apoyo posible. La persona que más queremos en nuestra vida está teniendo un cáncer y lo único que queremos es que esté bien y, como decía esta persona, que esté feliz. En este sentido, lo primero que diría es que yo conozco, y creo que todos nosotros conocemos, personas que teniendo cáncer han conseguido ser felices. Sobre todo, pues gracias a los avances, muchas de los cánceres están volviéndose en enfermedades crónicas. Entonces, aprendemos a adaptarnos a esas situaciones y a encontrar las claves para encontrar esta felicidad. Pero también hay que tener en cuenta que la situación del proceso de la enfermedad influye mucho. Resulta muy complicado ser feliz en momentos como un diagnóstico, una recaída, con tratamientos pues, que generen muchos efectos secundarios o secuelas. Hay que entender que en situaciones es muy difícil que nuestra pareja esté feliz y tenemos que aceptar esa situación. Es difícil, pero tenemos que entenderlo y aceptarlo. ¿Qué hacer ante esas situaciones? Pues lo primero que le diría es que es su pareja, se conocen perfectamente, se conoce lo que le hace feliz. Yo lo que diría básicamente es que se centre en aquello que les une, en aquello que comparten más allá de la enfermedad, porque habrá que visitas al hospital, habrá que manejar efectos secundarios, pero la vida va más allá de eso. Hay paseos, hay ir al cine, hay conversaciones, hay estar con los amigos. Entonces, básicamente que se centre un poco en saber lo que puede hacer como pareja, no como cuidador, que es lo clave. Y luego, para ofrecer el mejor apoyo y conseguir que pues, el paciente esté lo mejor posible es preguntándole qué siente, cómo le puede ayudar, qué pueden hacer durante todo este proceso y básicamente que vea un compañero en esta etapa de su vida, en el cual pueda compartir pues, sus inquietudes sin miedo a dañarle, porque muchas veces los pacientes, al igual que las parejas, no comparten todo con la otra persona por miedo a hacerle más daño. Entonces, prefieren guardárselo y eso suele ser contraproducente, porque al final, si generas un diálogo entre los dos, pues podéis desahogaros, genera bienestar emocional y aparte podéis encontrar soluciones. Y sobre todo, pues, que se vean como un equipo, que entienda que a lo mejor ahora no es feliz, pero que entre los dos pueden llegar a una felicidad y que le pregunte qué puede hacer para hacerle sentir mejor. Me gusta mucho esa idea de equipo, ¿no? Es decir, mi experiencia vital, que también como pareja de una persona que tuvo un cáncer, para mí la clave era que éramos dos que trabajamos para esa curación, ese afrontamiento a la enfermedad, ¿no? Actuar como pareja. Y también me ha gustado mucho esa idea que planteas de más allá de la enfermedad, ¿no? Si todo lo centramos en la enfermedad
ocupa demasiado tiempo en la vida, ¿no? Que ya de por sí, ¿no? Las idas al hospital, las consultas, tienen su peso, ¿no? Y tienen sus momentos de tensión, siempre ligadas a ello, pero la vida es mucho más que ello y yo creo que la clave es esa. Hay una esfera de la relación de pareja que debe ser impenetrable, es decir, que debe ser para ellos. Pero yo ya no me refiero a la enfermedad, me refiero todo en la vida. Es decir, siempre tenemos que conservar ese grado de intimidad, de confianza mutua, donde la enfermedad no entre. Es decir, para que sea sólida esa relación y para que genere momentos de bienestar. Hay después preguntas que hablan de eso, ¿no? Hasta qué punto afecta, ¿no? Y tú decías antes que de alguna forma el libro habla del qué cosas hacer y que cada uno lo tiene que ayudar a reflexionar para pensar en cómo le afecta a cada uno, ¿no? Y cómo las incorpora en su vida diaria. Y hay una persona que pregunta, ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer? Y dice que es un familiar de una paciente con cáncer y lo dice en el momento del diagnóstico. Momento, supongo, muy importante. Me han diagnosticado un cáncer. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? Claro, es que lo que iba a proponer, más que decir qué no hacer en el momento del diagnóstico, en el apoyo al paciente, me gustaría darle la vuelta, ¿no? Es decir, ¿qué sería más conveniente? El tiempo del momento del diagnóstico es una de las épocas de más incertidumbre y más inestabilidad. De un día para otro, nuestra vida cambia, llamémosle. A lo mejor no cambia tanto, pero en ese momento tú tienes la percepción de que la vida cambia. Tienes muchas visitas al médico, accedes a mucha información, muchas llamadas telefónicas. Es un momento de gran incertidumbre. Entonces, el libro habla mucho de cambios y de proceso de adaptación a esos cambios, pero sí que es verdad que el momento del diagnóstico es especial comparado con otros, porque es un momento de muchos cambios que es difícil de manejar. Entonces, hay que entender que es difícil de manejar esa situación. Mi propuesta para las parejas o familiares de los pacientes es que acompañen y escuchen lo que le sucede al paciente. Es importantísimo que comprendan todo lo que está pasando. Cuando digo comprendan, no solo que se pongan en el papel del paciente, sino que intentan abrir los oídos para saber qué tipo de enfermedad es, cuáles son las opciones terapéuticas, qué se puede hacer. ¿Por qué? Porque es un momento de muchos cambios repentinos, pero donde las decisiones tienen mucha importancia. Y es posible que por la situación emocional, el shock, el bloqueo emocional, nos podamos tener algunas decisiones que pueden ser más acertadas o no, pero es importante acceder a información veraz a través del médico u otras fuentes, pero siempre contrastadas con el médico, para poder tomar decisiones idóneas. Ahí el rol de la pareja y del familiar es fundamental, pero también apoyando emocionalmente ese tiempo de incertidumbre del paciente. Y sobre todo en ese tiempo de diagnóstico, que varía muchísimo. Hay casos que el tiempo de diagnóstico es de una semana y hay casos que son de varios meses, es verdad. Pues evitar las anticipaciones negativas. Solemos ponernos en lo peor. Entonces, lo más importante es fijarnos en el presente, en lo que pueda pasar mañana, en lo que podemos hacer hoy y no intentar ir más allá, porque normalmente si vamos más allá en un momento de diagnóstico nos vamos a poner en lo peor y eso no es una situación real, no lo es. Podemos tener datos, podemos tener información, pero a lo mejor esos datos e información no son veraces o a lo mejor no cuadran tu situación. Entonces, centrarse en lo que puedes hacer y en la información que tienes hoy. Intentar no adelantar. Y pregunta, la misma persona dice, ¿y cuándo estamos en fase de tratamiento? Lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Un poco en la línea de lo que has contado. Has contado cosas que me gustan mucho, esa idea, ese verbo tan precioso, acompañar, ¿no? Es decir, desde la escucha, desde el preguntar, desde el comprender, ¿no? Que me parece desde el apoyo emocional. Y también decías qué no hacer, evitar, ¿no? Las anticipaciones negativas, ¿no? Que a veces hacen daño o nos hace daño a nosotros como familiares o al propio paciente por anticipar, eso no me gusta nada, ¿no? Esas historias cuando la información es aún muy, muy débil, ¿no? Para poder decir eso, ¿no? Y decía, ¿y en fases de tratamiento? Que seguro que hay elementos que pueden estar ahí a tener en cuenta. Pues mira,
pensando ya en la fase de tratamiento, que ya las rutinas, el día a día se vuelve con mayor rutina, vuelve una cotidianidad, que es distinta a la anterior, pero sí que ya empieza a haber una nueva cotidianidad. Primero me enfoco en lo que puede hacer la pareja del paciente, pero para sí mismo, porque creo que es vital. En primer lugar, prestar atención a su salud, no descuidarse. Es decir, es normal querer estar al lado de tu pareja, es la persona que más quieres en esta vida o una de las personas que más quieres en tu vida y en este momento lo está pasando mal. Es normal que queramos estar cerca de esa persona, pero tenemos que tener en cuenta que nuestra salud también importa. Y cuando hablo de salud, no solo me refiero a la salud física, a la importancia de hacer ejercicio físico, alimentación, sino emocional, tener espacios para uno mismo. Es vital. Y también reconocer su importancia como pareja de paciente. Muchas veces es cómo me voy a quejar si quien tiene la enfermedad es la otra persona. Si yo no me puedo quejar para nada, es la persona que está sufriendo los efectos secundarios, etcétera. No tengo derecho a quejarme ante otras personas. Y eso hace que las parejas de los pacientes muchas veces lo vivan en soledad. Y es importante que ya en la época del tratamiento se den espacio y reimportancia a sí mismos, que es vital. Pensando ya en su relación con la pareja, pues lo que trataría de proponer es que fueran promotores de un proceso de adaptación. ¿A qué me refiero? Lógicamente, la vida durante el tratamiento es distinta a lo que a ellos les gustaría o quisieran. Entonces, hay que buscar, con los recursos que uno tiene, con las circunstancias que tiene, la mejor vida que pueden conseguir en ese momento, que quieren conseguir. Es ponerse unos objetivos y poner recursos. Y ahí la pareja del paciente puede ayudar mucho. Como he dicho antes, hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, intentar escuchar al paciente, preguntarle. Importante no dar por sentado lo que siente o lo que piense la pareja. Es verdad que es posible que digas, llevo 30 años casados con esta persona, sé lo que está pensando, sé lo que está sintiendo. Yo lo tomaría con un poco de precaución ese tipo de pensamientos, porque a veces acertamos y otras veces no. Para estar seguros, lo mejor es preguntar. Preguntar al paciente qué necesita, qué le preocupa, qué le inquiete, qué podemos hacer. Entonces, en ese sentido es importante no enjuiciar, porque hay pacientes o parejas que tienen formas de afrontar la enfermedad distintas y hay que respetarlas, hay que respetar los tiempos de cada uno decide afrontar la enfermedad de una manera y si consideramos que puede ser negativo para su salud, pues intentar mostrarle cuál podría ser el camino, generar propuestas o en caso de que, por ejemplo, la tristeza sea muy continua y sea muy aguda, intentar acudir a profesionales que puedan ayudar. Pero sobre todo es respetar tiempo, respetar procesos, preguntar, acompañar y apoyar. Es decir, para mí son las claves de todo este proceso. E incluso diría que no hay que negarlo, desde el diagnóstico van a haber dificultades, seguro. No hay que decir que la vida es preciosa porque hay problemas, hay dificultades y lo importante es no huir de ellos. No tratar de invisibilizarlos, porque los problemas están ahí. Entonces, la mejor manera de afrontarlos es identificarlos en equipo, los dos, y encontrar soluciones. Y si no hay una solución para ese problema, vamos a ver cómo podemos encontrar otras estrategias para que nuestra vida sea mejor. Quiero decir, pongo un caso concreto. Por el tema de los tratamientos, puede ser que la persona pues, ya no sea fértil y se rompan sus planes para tener hijos. Pues bueno, vamos a valorar otras opciones. ¿Qué estrategias existen? ¿Qué recursos? Porque no todo en la vida va a ser como nosotros inicialmente habíamos planificado, pero sí que es posible encontrar nuevas soluciones, nuevas ilusiones, nuevos planes que sean incluso mejores que los anteriores. Muy importante eso que planteas. Yo creo que dices muchas cosas muy importantes, ¿no? La palabra respeto, qué importante es, ¿no? La palabra apoyo, la palabra acompañamiento que habíamos dicho antes. También la idea que has dicho de importancia de sí mismo, ¿no? De la pareja, ¿no? Que me parece... Y también esa idea de, yéndonos a lo que nos preguntaba nuestra paciente, decía no dar, o nuestro paciente, porque era no dar por sentada lo que piensa y siente, ¿no? Que, ¿no? En ese sentido me parece muy importante. Lo último que has dicho es el tema de los proyectos de vida, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y hay una pregunta y dice, ¿cómo afecta el cáncer a los proyectos de vida de una familia? ¿Cómo abordarlo? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Ya has comentado cosas, ¿no? De alguna forma. A lo mejor nos cambia, queríamos tener hijos y no vamos a poder tener. ¿Cómo
¿qué le podíamos contestar a esta paciente? ¿Cómo afecta a los proyectos de vida a una familia? Un poco ahondar en lo que ya hablabas en este momento. A ver, los proyectos de vida de una familia o de una pareja, bueno, casi todas las parejas o familias, muchas de ellas diría, pues sí que tienen un proyecto de vida, un plan. No tiene que estar por escrito, pero sí es una idea que ambos comparten, pues por sus dinámicas de pareja, por su situación personal, por su contexto, etcétera. Pues es posible que a raíz del diagnóstico del cáncer o cómo vaya evolucionando, hay que adecuar esos planes. Y en algunas ocasiones se toma la decisión, pues, de posponer esos planes, ¿no? Es decir, sobre todo durante el proceso de tratamiento. Puede afectar de diferentes maneras. Estamos hablando de que hay planes laborales que a lo mejor se tienen que posponer o se tienen que relegar durante un tiempo. Proyectos personales, como puede ser hacerse un viaje alrededor del mundo, o proyectos a nivel de la familia, irse a vivir a otro país, es decir, o abrir un negocio, emprender en algún tipo de iniciativa. En este sentido, ¿cómo afrontar estos posibles cambios? Yo más que cambios ahí diría, pues primero, tener en cuenta que en muchos tipos de cáncer es una situación temporal, sobre todo la época de más cambios, ¿no? Es decir, entonces hay que tener en cuenta que a lo mejor esos planes pueden permanecer ahí, pero que hay que posponerlos durante un tiempo. No se trata de cambiarlos, sino dejarlos un poco en stand-by. Y luego, pues, intentar no tomar decisiones precipitadas en cuanto a este tipo de planes. Reflexionarlos, dejar pasar el tiempo, etcétera. El cáncer no hay que verlo como para muchas personas puede ser una montaña rusa, pero al final es una carrera de fondo, ¿no? Entonces, vamos poco a poco a cumplir etapas, ¿vale? Y cuando llegue el momento de que podamos rescatar estos planes, pues valoramos su idoneidad o su no idoneidad. Hay algunos planes que inevitablemente pueden cambiar. Eso es verdad. Pues en ese sentido, lo principal es que la pareja reflexione y tome decisiones de forma conjunta. Es importante. Si uno de los dos no está de acuerdo o se toma decisiones unilateralmente, puede generar conflictos en la pareja. Yo, como decimos en el libro, no estamos diciendo que todas las decisiones se tengan que tomar en pareja, pero sí las que repercutan en la dinámica, en el núcleo de la pareja. Es importante tener información, tener tiempo para reflexionar y tomar decisiones. Y lo que quiero transmitir es que es posible que los planes cambien, pero pueden cambiar a mejor en algunas ocasiones. Y si no cambian a mejor, sí que nos pueden proporcionar mucho bienestar, incluso alcanzar esa ansiada felicidad que todos buscamos, ¿no? Es decir, al final haces planes para eso. Entonces, lo más importante, así a modo de conclusión, es que se genere el tiempo para poder reflexionar acerca de esos planes a futuro y también, pues, tomar las decisiones en pareja para valorar no solo las preferencias de uno y otro, sino adelantarnos a las posibles repercusiones que tengan cada uno de ellos con la pareja. Y además eso, no tomar decisiones precipitadas, ¿no? A veces, yo creo que lo que decías, a veces el horizonte cambia, son cuestiones temporales y por tanto a veces se nos cae el mundo. Yo creo que tomar decisiones conjuntas, reflexionarlo, ¿no? La decisión en pareja y tener en cuenta que eso ayuda, es una manera de prevenir conflictos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Totalmente. Y también es una manera, es decir, todo lo que sea reflexión y diálogo en la pareja, tanto acerca del presente o del futuro, es una manera de fortalecer la dinámica de pareja. Es decir, es crear espacios de confianza, espacios de diálogo. Y al final, si tú sabes lo que puede ayudar a tu pareja y tu pareja sabe lo que te puede ayudar a ti, pues vais a ser un equipo, lo que viene siendo un equipo, ¿no? Y podréis dar los pasos más adecuados. Eso es muy importante lo que comentas. Decía uno de nuestros pacientes decía, ¿cómo abordar con los hijos el momento del diagnóstico de un cáncer en alguno de los padres, ¿no? El tema hijos. No sé si podrías comentarnos algo sobre él, ¿no? Sí, el tema de los hijos, que ya adelanto que yo no soy uno de los mayores expertos, pero sí que, bueno, tengo un cierto conocimiento, pero lo quiero adelantar para que todo el mundo también lo sepa. Es normal que todas las parejas que tengan hijos es una de sus principales inquietudes o preocupaciones. Es normal. Lo que se suele aconsejar es compartir la información con los hijos. Se suele aconsejar. ¿Por qué?
Porque tenemos que tener en cuenta que cuando el cáncer entra en una casa, en una familia, genera cambios de varios tipos, de rutinas, de aspectos incluso físicos del paciente, de sensaciones que pueden acarrear ira, reacciones de ira, tristeza, etc. El niño se percata de este tipo de cambios, se percata, y no siempre comparte lo que le preocupa. Entonces, es importante compartir con el niño lo que está sucediendo para que no se sienta culpable, porque en muchas ocasiones puede ver que las cosas están cambiando a su entorno y no lo entiende, no entiende por qué está cambiando y se siente que ha hecho algo mal, se siente solo, ve triste a su padre, a su madre, ve que no le van a recoger al colegio todos los días, ve que si a lo mejor hay un ingreso de uno de sus padres durante mucho tiempo no está y piensa que a lo mejor ha hecho algo malo. En este proceso siempre se recomienda pues tener un diálogo muy continuo con el menor, fluido, para que pueda dar cabida y abierto para que pueda dar cabida a que el niño pregunte. Pero siempre hay que tener en cuenta una serie de indicaciones. Es que no afecte a su capacidad de desarrollo, eso es importante, y luego adecuar el lenguaje a su edad. No es lo mismo hablar con un niño de 4 años que de 15, adecuar el lenguaje a su edad y también a su capacidad o su situación de madurez, ¿no? Porque hay niños que los padres saben bien pues, que tienen más capacidad o más recursos emocionales que otros o que entienden más esta situación porque a lo mejor han tenido un familiar que ya ha tenido la enfermedad. Entonces, en ese sentido, hay claves como, por ejemplo, cómo explicar. Pues a un niño de 2 años no va a entender lo que es el cáncer, pero bueno, o 3 o 4, pero sí que hay herramientas como el juego o la comparación, con técnicas que se utilizan para que el niño pueda entender un poco la situación que está viviendo. En función de la edad, habrá que decirle que se trata de un cáncer, en función de la edad, no, porque no lo va a entender, pero sí explicarle la situación que se está produciendo e incluso hacerle partícipe para que vea que puede ir haciendo cosas, casi como un juego, que pueda ayudar incluso en las tareas del hogar, etcétera. Pero siempre evitando sobrecargarle de responsabilidad y tareas, eso por supuesto. Hay que intentar darle la mayor rutina y cotidianidad al hogar para que les afecte lo menos posible. Sí, yo creo que el tema rutina, cotidianidad, de no romper las dinámicas que por sí ya se rompen, yo creo que es un elemento importante y eso hacerlo desde el compartir, desde darle un cierto papel de hacerle partícipe, como tú dices. Y si me permites una cosa más que acabo de recordar que también es importante, pues tener también bastante conexión con el profesorado. Con el profesorado para ver si están surgiendo problemas en el ámbito o dificultades en el ámbito escolar y también con los padres de los amigos del niño, pues para que puedan todos estar un poco pendientes a cualquier dificultad que pueda estar teniendo el menor, que a veces no lo expresa, pero lo manifiesta de diferentes formas. Muy bien, me parece muy importante esa anotación. En el sentido de la preocupación o de hacer sentirse culpable y tal, hay una pregunta que dice algo así, dice, me preocupa la sensación de sentirme culpable por tener un cáncer, por dejar de hacer cosas, por no poder aportar económicamente a mi familia, por diferentes cosas. Pregunta esa persona, dice, ¿cómo me trato a mí para que yo no me sienta culpable, ¿no? Es decir, una declaración bonita en ese sentido. Sí, eso es una pregunta que yo diría que está más dirigida a mi compañera Fátima Castaño, que es psicooncóloga. Yo como trabajador social no puedo profundizar mucho, pero sí que diría que es normal. Es decir, la reacción de muchísimos pacientes, sobre todo si tienen una familia y al igual que su pareja, dependen otras personas de ellos, pues es normal esas sensaciones o sentimientos de culpabilidad. Va muy parejo a la experiencia del paciente o incluso de la pareja. En este tipo de situaciones, lo principal es hacer una propia reflexión acerca de qué manera considera que está siendo culpable. Es normal que le afecte las posibles repercusiones que la enfermedad esté ocasionando en la familia, pero hasta qué grado él es culpable de esa situación. Siempre diré lo mismo, incluso si eres un fumador, no eres culpable del cáncer, no lo eres. Es decir, hay una serie de condicionantes alrededor del cáncer que pueden ser pues, de ámbito genético o hábitos saludables, etcétera, pero no seguir un hábito concreto saludable no te hace culpable, no te hace merecedor de una enfermedad. Entonces, por eso hay que reflexionar mucho acerca de
cuál es tu rol o tu papel en este proceso. Quizá en este momento no puedas aportar lo que a ti te gustaría en la familia, pero a lo mejor puedes aportar otro tipo de cosas. Puedes aportar en la familia valores, valores de reacción ante la adversidad, reacciones de superación, reacciones incluso de... En muchas familias la expresión de emociones está bastante invisible. Pues ¿por qué no eres el canal a través del cual haces una familia más emocionalmente inteligente? Es decir, diría que tienes muchas potencialidades para poder aportar mucho valor a esa familia, más allá de la posibilidad de dotar recursos económicos o de poder hacer las tareas domésticas como las hacías antes. Eres un eje donde si tienes hijos se va a reflejar, va a haber un aprendizaje en relación a lo que tú vayas haciendo. Si tú tratas de transmitir la importancia de contar con amigos, familiares, profesionales, que os ayuden en la familia, eso, estás enseñando a tus hijos la importancia de buscar apoyos cuando lo necesitas. Al final, todo lo que vas haciendo a lo largo de tu vida, y más en situaciones de crisis como es el cáncer, vas a transmitir muchos valores en la familia. Y es normal que se sienta defraudado, frustrado, decepcionado con algunas cosas que quizá piensa que no puede aportar. Digo piensa porque a lo mejor no es así, pero hay otras muchas cosas que sí podría hacer y que pueden estar a su alcance. Me gusta esa idea esa idea de que puedas ser foco de expresión de emociones y hacer una familia emocionalmente más viva, más inteligente, más, ¿no? Más pura en ese sentido, ¿no? Hay una pregunta alrededor de la sensación de sentirme culpable. Y hay una pregunta que dice, dice, me preocupa que la gente sienta lástima por mí. ¿Cómo lo abordo, ¿no? ¿Qué le podrías decir, Diego? Que, como dije en la pregunta anterior, es verdad que es una de las razones que muchas personas, voy a incluirme a mí, porque a mí cuando me diagnosticaron el cáncer fue una de las que más me inquietó. Es curioso, pero es así. ¿Por qué sucede eso? Yo creo porque no nos gusta que otras personas sientan pena por nosotros. Habría que reflexionar el motivo por el cual nos preocupa este tipo de cosas. También diría que lo que otras personas piensen o hagan, podemos tener un cierto control sobre esos pensamientos o comportamientos. Pero nosotros sí que tenemos control en la forma que nos pueda afectar eso. Tenemos que ver de qué manera, si sucede eso, que va a suceder en algún caso, pues intentar que nos afecten lo menos posible. ¿Cómo? Contextualizando, en primer lugar, pues hay determinadas personas que su manera de expresar el dolor por la situación que estás viviendo, pues es transmitiéndote un poco de compasión, transmitiéndote una serie de ideas que a ti te pueden sugerir victimismo o pena, ¿no? Y que a lo mejor no te gusta. Pero hay que aprender un poco a contextualizar ese tipo de situaciones. ¿Y qué hacer? Bueno, esto ya sería más una propuesta mía ante la situación de estar expuesto a la pena o el victimismo de otras personas de tu alrededor. Yo diría tener una actitud lo más natural posible durante la enfermedad, una forma más normalizada posible. ¿A qué me refiero? No tenemos que hablar de todo con todos. Cada uno decide qué parte de su vida comparte con cada persona de su vida. Pero creo que ayuda el poder decir con claridad que tienes cáncer, creo que ayuda a decir con claridad una serie de situaciones que te pasan a raíz del cáncer, siempre que te sientas cómodo y te sientas a gusto, pero tener una actitud que no digo fuerte, por la palabra no es fuerte, sino más transparente acerca del proceso que estás teniendo, sí que puede ayudar a que otras personas reduzcan esa sensación de victimismo, etcétera. Pero vuelvo a decir, más que el poder influir en otras personas, que también es importante, es cómo hacernos nosotros capaces de gestionar esas actitudes de otras personas, ¿no? Es lo que nos hace más fuertes emocionalmente, de alguna manera. A nadie nos gusta que sientan pena por nosotros, o diría que la mayor parte no nos gusta que sientan pena por nosotros, pero tenemos que ver cómo esquivar y cómo hacer que esto pues nos duela lo menos posible. Por tanto, una cierta prevención de reducir el daño que puede hacer. También yo creo, no sé, tú hablabas mucho de esa idea de naturalidad, ¿no? De normalización, ¿no? Como un elemento fundamental. Pero también a veces, no sé si es una pregunta, no sobre exponerse,
Es decir, que a veces la tendencia de en un momento determinado puedo sobreactuar y me sobreexpongo demasiado que luego puedo sentir que estoy en la boca de todo el mundo y eso puede ser un problema. No sé, pregunto. No, no es Sí, una pregunta de nuestros pacientes, pero me lo sugiere el hecho de lo que comentabas, ¿no? claro, y por ejemplo, esa sensación puede suceder más en las parejas que en perdón, en los pacientes que en las parejas. Sí que es verdad que a raíz de que diagnostican una enfermedad como esta, hay un revuelo en torno al paciente especialmente, ¿no? También en torno a la pareja, pero se suele centrar más en el paciente. Y eso genera una, ¿cómo lo has llamado? Una sobreexposición, ¿no? Sobreexposición y que a veces sea difícil manejar pues, lo que transmites, la información que das, etcétera. Las parejas de los pacientes tienen un rol importantísimo como interlocutores en ese sentido, sobre todo en los momentos más de incertidumbre o de angustia, como puede ser un diagnóstico, una recaída o una situación de debilidad por parte del paciente. En muchas ocasiones el entorno acude a la pareja del paciente para preguntar cómo se siente, qué está sucediendo, y es ahí cuando la pareja tiene que consensuar mucho con el paciente lo que puede, lo que no puede decir, porque al final estamos transmitiendo muchas cosas personales y tenemos que sentirnos a gusto con lo que vamos a decir, pero el rol del familiar o de la pareja del paciente es fundamental, porque muchas personas están preocupadas. La mayor parte, siempre decimos que habrá gente que quiera curiosear, etcétera, pero yo soy los que piensan que la mayor parte de personas, la gran mayoría, están inquietas y se preocupan por el paciente y acuden a la pareja del paciente. En este sentido hay que manejar muy bien la información que se da, no solo para que cumpla con las expectativas del paciente y de la propia pareja, sino para que no genere más inquietud en el entorno. ¿A qué me refiero? Nosotros en el libro lo marcamos. Hay veces que ahora con el WhatsApp, con el email, Facebook, redes sociales, pues intentamos transmitir una situación general a muchas personas. Es una manera rápida de compartir una situación con muchas personas, pero debemos controlar mucho el tipo de información o la forma en que transmitimos esa información, porque puede generar dudas en el receptor que interpreta la información de una manera, puede generarle más ansiedad, le puede generar más preocupación. Ante situaciones importantes, lo mejor es hacer una comunicación personalizada, hablar con el hermano, con el padre, con el hijo. Y si son cosas, enténdeme, más generales, que no significa entrar en temas muy privados del proceso de la enfermedad, pues sí que las redes sociales o vías de eso, si el paciente y la pareja están de acuerdo, pues es una manera, ¿no?, de transmitir un poco la situación en la que está pasando. Pero hay que tener sobre todo precaución a la hora de transmitir esa información para evitar esa sobreexposición y dar demasiados datos de la vida íntima de uno mismo. Me parece. Y una cosa que hemos hablado de la sensación de sentirse culpable, la sensación de sentir lástima, que la gente sienta lástima por mí o pena. Hay otro de los elementos que habla una de las personas que ha preguntado es qué pasa cuando yo le cuento a mi pareja que yo tengo un cáncer y dice, ¿y si se hunde? Además de trabajarme mí misma, tengo que cuidarle a él, ¿no? Ella dice, él es más débil que yo, ¿no? Entonces, dice, cáncer por un lado, hundimiento, entre comillas, de mi pareja, ¿no? Que es otra de las, supongo, sensaciones que puede pasar por la cabeza, en este caso, de nuestra paciente que nos ha escrito. Claro, es decir, eso sería pues una mayor dificultad para el paciente, ¿no? Es decir, no cabe duda que si te diagnostican una enfermedad, empieza una etapa muy complicada de tu vida, sobre todo en las primeras fases, y si tu pareja se hunde, pues no solo careces de ese apoyo que tanto necesitas en ese momento, sino que se genera una inquietud, ¿no?, para ti, es decir, porque al final es tu pareja y quieres ayudarle. Es decir, quieres ayudarle a pesar de que tú tengas la enfermedad y sea la otra persona la que se ha hundido emocionalmente. Pues primero diría que muchas veces pensamos que alguien es débil y ante situaciones así nos sorprenden. Porque a lo mejor antes no han tenido la oportunidad de reaccionar ante situaciones de tal magnitud o no le conocíamos lo suficiente en este tipo de facetas. Entonces, bueno, hay que darle la oportunidad a que tenga esta información, que necesita tenerla,
porque necesita tenerla, porque tarde o temprano lo va a saber. La manera en que reacciona ante esa noticia, pues es la manera en que reacciona. Ahí la pareja, en este caso el paciente, tendrá que aceptar esa primera reacción y luego lo vital, pues, es que entre ambos, pues, consigan superar esa adversidad. ¿Cómo? Hablando mucho, comprendiéndose y, sobre todo, evitando que esa situación de malestar, que en este caso tiene la pareja del paciente, que se ve más hundido, que se ve que no puede tirar adelante. Sí que recomendaría, pues, sobre todo, que el paciente no se sobreexponga demasiado a ese dolor, ¿no?, que está sucediendo, sobre todo en los momentos iniciales, ¿no?, porque le puede producir incluso, puede ser contraproducente para la relación de pareja. En este caso, el paciente lo que recomendaría es que acudiera a familiares, a amigos de esa persona, para que pudieran ofrecerles apoyo, que incluso pudiera contar con el asesoramiento de un profesional y que entendiera que esas situaciones se pueden dar. Es posible que si a otra persona le dices, le han diagnosticado el cáncer a Fernando y Lucía, su pareja, se ha hundido, muchas personas van a intentar juzgar a Lucía. Yo evitaría enjuiciar a Lucía. Es clave. Es una persona que de repente se ha visto en una situación que tampoco ha elegido, no ha sabido cómo gestionar sus emociones y lo único que necesita es una oportunidad para que la ayuden y poder estar al pie del cañón con su pareja, los dos a la par. Pero estamos acostumbrados mucho a, estás a su lado, tienes que tirar con todo. Somos personas, no somos robots, no somos máquinas. Entonces, diría un poco comprensión y tolerancia y, sobre todo, al paciente, pues, intentar buscar otros apoyos para que no se le junte todo y le sea difícil, ¿no? Le sea difícil gestionar sus propias emociones. Importante. 3 temas que han salido. Digo que tal. Una, el tema sexualidad. 2, el tema cuando pérdida de persona querida, ¿no? Y hay un tema que también aparece, el tema de la superación, ¿no? Y luego cómo seguimos después de la superación, ¿no? Empezamos por la sexualidad, ¿no? Dice, pregunta, ¿es verdad que la sexualidad es uno de los ámbitos de la pareja más afectados alrededor del cáncer? Yo lo diría de los más afectados, pero sí que diría que es de los más invisibles, más ocultos. La enfermedad, el propio cáncer o los tratamientos pueden tener un cierto impacto en la sexualidad de las personas por muchos motivos. Es decir, por ejemplo, pues los efectos secundarios de determinados tratamientos producen mucha fatiga o producen una falta de líbido que puede afectar a las relaciones sexuales. Pero también es verdad que hay otras causas que pueden ser tanto físicas, por ejemplo, que la repercusión de los tratamientos afecte a la imagen y que genere que incluso la propia persona que a lo mejor se le ha perdido el cabello, ha tenido una mastectomía o se ha hinchado o ha adelgazado como consecuencia de la enfermedad de los tratamientos, pues vea reducida su autoestima. Es decir, puede ver que no se siente a gusto con su cuerpo y le dificulte mucho el acercamiento físico con su pareja. Son situaciones que pueden ser tanto de ámbito físico como de ámbito emocional y a eso le añadiría también un orden de prioridades. Muchas veces pensamos que ante una situación complicada como es el diagnóstico de un cáncer, la sexualidad queda relegada a una posición más secundaria y lo olvidamos. Y es importante saber que es importantísimo la sexualidad en una relación de pareja. Creo además la semana pasada aparecía en los periódicos que un estudio de la Universidad de Harvard hablaba de las claves de la felicidad y una de ellas era el ámbito sexual, la sexualidad. Entonces, cuando hablamos en el libro de la sexualidad, lo que queremos hablar no es solo del sexo, de la relación sexual en sí misma, sino hacemos un concepto mucho más amplio. Es decir, estamos hablando de los besos, de las caricias, de los gestos, de la complicidad, de la intimidad. Hablamos mucho de la intimidad en el libro, que es un concepto que defiende mucho mi compañera Fátima Castaño y que se basa un poco en el entorno de la pareja, ¿no? Entonces, hay dificultades que surgen en el ámbito de la sexualidad y lo que siempre proponemos y damos algunas claves en el libro es intentar que la pareja encuentre, restaure o mantenga esa intimidad. Si hay problemas de diferentes ámbitos que en algunos casos se producen, como desde la eyaculación precoz o problemas de erección o incluso problemas emocionales a la hora de
de entablar contacto con la otra persona, lo que decimos es ir haciéndolo de una manera progresiva. Generar un espacio solo para los dos, sería el primer lugar, e ir acercándose poco a poco. Es decir, el bienestar, el placer físico, se puede conseguir hacer a través de muchas vías y tenemos un poco que ampliar la mirada en este sentido y buscar soluciones a la situación concreta que tenemos, a través de las caricias, los besos, los juegos, etcétera. Pero lo importante es hablar la pareja para ver en qué momentos, con qué se sienten a gusto y bajo qué circunstancias, e ir dando pasos progresivamente, sin forzar ninguna situación. Y sobre el tema de la pérdida, ¿qué podríamos decir? De la pérdida, ¿no? Es decir, hemos luchado, hemos estado juntos, hemos hecho un equipo, lo hemos hecho todo bien, ¿no? Dice, al final ha pasado la pérdida de la persona querida. ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo afrontarlo como pareja? Pues perder a tu pareja, entiendo, supongo, aunque es difícil, yo creo que solo las parejas que lo han vivido lo pueden llegar a decir, es una situación especialmente complicada, no solo porque pierdas a un ser querido y a una persona que quieras mucho, sino el compañero de tu vida, ¿no? Entonces, es normal y es lógico que, sobre todo en los primeros momentos, las emociones sean especialmente intensas. Y ahí la clave es poder expresarlas, dejarlas ir, no intentar inhibirlas. Es decir, es muy favorecedor expresar las emociones, llorar, incluso diría que a las familias y amigos que intenten no cortar el llanto de las personas porque es muy positivo, sobre todo en los momentos posteriores al fallecimiento, durante un periodo de tiempo. ¿Qué cura este tipo la pérdida de un ser querido como es una pareja? Me atrevería a decir que es el tiempo, es decir, el tiempo poco a poco nos va ayudando no a olvidar, sino a recolocar nuestros recuerdos, porque en los primeros momentos vamos a tener el recuerdo de nuestra pareja continuamente en la cabeza, es un poco inevitable y por eso en esos procesos lo más aconsejable es que en el entorno familiar, sociales que se generen, pues esos espacios en los que se pueda hablar de esos recuerdos, en los que se pueda expresar pues esas emociones, lo que nos hace sentir y favorecer que las personas digan lo que esta pérdida le está suponiendo, ¿no? Con el tiempo, poco a poco, este tipo de recuerdos no hay que olvidarles, nunca vas a olvidar a tu pareja, pero hay que recolocarles en tu vida, hay que buscarles esa parcela de tu vida donde puedas acudir a ese recuerdo, incluso sonreír cuando acudas a ese recuerdo y evitar, pues, darte la oportunidad de continuar adelante, porque puede resultar muy difícil rehacer tu vida, ya no solo a nivel laboral, social, familiar, etcétera, pero incluso el permitirte en el futuro poder seguir con esta relación sentimental. Pero es un proceso que mi propuesta es tiempo, apoyo. Si se excede de tiempo o nos inhabilita a realizar nuestra vida de manera idónea, acudir a profesionales que nos pueden acompañar en este proceso y, sobre todo, también diría respetar el tiempo de las personas, porque a veces pensamos que en un mes tienes que volver a tu vida y cada persona necesita un tiempo, necesita un proceso. Respetar, como siempre hemos dicho, empatía y acompañar. Muy bien, por tanto, respeto, tiempo, apoyo, poder expresar las emociones, ¿no?, que uno siente y en caso de necesitar, pues acudir a un profesional que uno le pueda ayudar, ¿no? Lo que quería decir es verdad una cosa que has dicho antes, que a pesar de que lo has hecho todo bien, puede suceder. Hay algunas ideas en mi cabeza que están mal planteadas. Es que alguien se ha curado por ser fuerte, por ser optimista, este es un valiente. Hay que tener mucha cautela porque creo que muchas de las personas que hoy no están con nosotros, pues han hecho todo lo posible, como tú decías. Han hecho todo lo posible y sus parejas han hecho lo imposible también para conseguir superar la enfermedad, pero hay veces que no es posible. Entonces, el proceso después de la enfermedad a veces va acompañado de un cierto grado de culpabilidad, que es difícil de gestionar en los primeros momentos, pero que es posible hacerlo pues buscando el apoyo de amigos, familiares, etcétera. Y también en este proceso, que también quería pues decirlo, evitar tomar decisiones importantes. Pues a lo mejor por huir del dolor queremos tomar una decisión que genere un cambio drástico. ¿No? Eso es. Que luego nos arrepentimos, decía, ¿no?
Entonces, y es mejor dejar que sentir el dolor es positivo, aunque suena raro para muchas personas, pero es positivo, es natural y luego es intentar pues, gestionar y lidiar con ese dolor. Bien, hemos hablado de ese momento del dolor y vemos la otra cara, ¿no? La superación, ¿no? Y alrededor de eso hay dos preguntas, ¿no? Dice, ¿cómo afecta a las parejas? ¿Es demasiado duro el proceso que queda afectado o la superación hace que la alegría sea el camino, ¿no? Y ahí incluso hay otra pregunta que dice, ¿es verdad que se rompen muchas parejas con el cáncer o por el contrario se fortalecen? Por tanto, van un poco en la misma línea. Superación, ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta en la vida a las parejas? Vale, pues empezando por superación, pues gracias al avance de la ciencia, pues cada vez son más los casos que superamos la enfermedad y cómo afecta, depende de cada persona, depende del tipo de cáncer, cada situación concreta, pero sí que la propuesta es que veamos el proceso después de o sea, el periodo que empieza después de la remisión como un proceso. Muchas veces pensamos es que llega la remisión de la enfermedad, supuestamente estamos curados y ya tenemos que dejar el cáncer atrás nuestro. Y es importante que entendamos que el proceso de recuperación es otro proceso que no debemos minusvalorar. Es muy importante, porque pueden surgir dificultades posteriores. No cabe duda de que es una buena noticia, de que ahora mismo podemos volver a reorganizar nuestras vidas en la medida que nosotros deseemos, tenemos más recursos, más posibilidades, más tiempo, etcétera. Pero puede haber una serie de dificultades que procedan de la etapa del cáncer que es importante identificar y afrontar. Es habitual que a lo mejor entre un paciente y una pareja, de repente, pues por ejemplo, la pareja quiera dejarlo atrás y presione al paciente para que vuelva a su vida. Pero el paciente a lo mejor necesita un tiempo, porque ha sido un desgaste emocional muy importante del proceso de la enfermedad, porque necesita restaurar su orden de prioridades vitales, porque de repente durante un tiempo se ha centrado en curarse y de repente te deja ante un abismo de ¿y ahora qué hago? Entonces es importante tener un tiempo de reflexión después de la remisión para ver qué es lo que nos sucede, qué es lo que queremos hacer en nuestra vida, qué podemos mejorar. Y también hay que recordar pues, que hay muchas personas que presentan secuelas a raíz del diagnóstico en los tratamientos, con dificultades para la reinserción social y laboral. Y hoy en día los recursos no son muchos. Entonces, en ese sentido, incluso diría que tanto las parejas como a los propios pacientes que superan una enfermedad, que promuevo mucho que se impliquen en asociaciones de pacientes porque hay muchísimo que hacer, tanto durante la enfermedad como después de la enfermedad. Temas de incapacidades laborales, reinserción laboral, reintegración de nueva familia, temas de fertilidad, adopción, prestaciones sociales, queda muchísimo por hacer. Entonces, el post después del cáncer tiene muchos retos, entonces no hay que olvidarse de ello. Y en cuanto a si hay muchas parejas que rompen, no hay una estadística, porque no la hay muchos, ¿cómo diría? Pues hay un rum que siempre dice que hay muchas tasas de divorcio y de separación, especialmente cuando la paciente es mujer. Nosotros no tenemos los datos, entonces decir eso es arriesgado. Tanto Fátima Castaño y yo, cuando planteamos el libro, proponemos que el cáncer no produce rupturas, las rupturas las producen las personas de la relación de pareja. Es verdad que el cáncer, como toda situación de crisis, pone a prueba una relación de pareja y es ahí cuando tanto el paciente como la pareja tienen que ver cuánto de sólida es su relación, cuál es su nivel de confianza y de fortaleza para hacer frente a estas dificultades y si tiene que romperse, se romperá, será una dificultad para tanto el paciente como la pareja, pero al fin y al cabo es que no ha resultado, no estamos en un mundo en el que las parejas sean para siempre. Pero también hay que decir que hay parejas que esta vivencia les fortalece muchísimo, les permite conocerse, les permite incrementar su nivel de confianza en sí mismos, les hace más fuertes, les hace tener más ganas acerca de lo que hacer en su vida y, sobre todo, tener más claro sus prioridades. Entonces, hay que centrarse un poco en las rupturas, lógicamente, porque se producen, pero hay muchas parejas que mutuamente se fortalecen y la relación pues, se convierte más sólida tras el cáncer. Estoy convencido de ello, ¿no? El cáncer puede ser una situación de crisis, la clave, ese equipo lo puede superar y
creo que eso ayuda, fortalece y puede hacer una pareja mucho más fuerte en ese sentido, ¿no? A mí me gustaría, ¿no? Casi terminar, llevamos más de una hora hablando, un placer hablar contigo. Me gusta una frase que está en la contraportada del libro, hablando de esa propuesta de hacerlo tuyo, como has contado tú en toda tu intervención, y adaptarlo a tu vida, a tu relación de pareja y a tus deseos. Y dices una cosa, o decís una cosa, dice, te invitamos a que esta lectura se convierta en una declaración de amor en la que ambos seáis los protagonistas, ¿no? Yo creo que con tu testimonio en esta charla, en estas respuestas, en estos comentarios que has hecho, me parece que planteas la importancia de hacer una declaración de amor probablemente día a día, ¿no? Desde el respeto, la ayuda, la comprensión, la empatía, el preguntar, el escuchar, ¿no? El comprender, ¿no? Que me parece tan importante para poder avanzar en una relación de pareja donde el cáncer ha entrado. La clave es cómo salir fortalecidos de la misma, cómo ayudar y ayudarse, y cómo hacer que ese equipo que decías tú pues sea más fuerte en todo momento. ¿Alguna palabra, alguna reflexión final que te apetezca hacernos? Pues una reflexión final sería que, bueno, según la SEOM, en el año 2020 va a haber 250.000 nuevos casos al año de cáncer. Muchos de ellos serán curables, es lo afortunado. Cada vez los tratamientos son menos invasivos y nos permiten tener mejor calidad de vida. Pero tenemos que pensar en 250.000 nuevos casos cada año, cuántos de ellos tienen parejas para los que apenas tienen recursos. Hay muy pocos recursos para las parejas de los pacientes. Este es el primer libro que se hace para ello. Y compartir con vosotros que esto no es solo un libro, es una iniciativa que tendrá una continuidad en el tiempo. Queremos hacer una segunda edición porque está teniendo bastante acogida, queremos hacer talleres, queremos en el futuro tener una página web, queremos poder estudiar más este ámbito, queremos ofrecer recursos de apoyo a las parejas de los pacientes. Entonces, que animamos a todos a unirse a esta iniciativa, ya no solo pues contactando con nosotros para conseguir el ejemplar o descargándoselo, sino compartiendo ideas y colaborando con nosotros para que esta iniciativa siga adelante. Dar las gracias a vosotros, por supuesto, especialmente a ti y a Marisol, por supuesto, que también va por ella, y a vosotros de la Escuela de Salud Pública, la Escuela de Pacientes, y gracias a las 230 personas que han hecho posible este proyecto, a las empresas que lo han hecho posible y a todas aquellas personas que a día de hoy siguen colaborando en este proyecto. Entonces, pues, va por ellos y sobre todo también por mis compañeros de Más que Ideas y por Fátima y Ana, que han hecho posible este libro, claro. Pues nada, pues mil gracias por tus respuestas, por tu trabajo, por el trabajo de la Fundación Más que Ideas. Creo que la próxima tiene que ser presencialmente, no online. Poder presentar el libro, poder pensar incluso juntos alguna iniciativa conjunta sobre el tema. La Escuela de Pacientes tiene un aula de cáncer de mama, tiene un aula de cáncer de colon, tiene un aula sobre ostomías. Acabamos de plantear alguna actividad que vamos a hacer en el 2017 con la Asociación Española contra el Cáncer. Tenemos muchas y me encantaría que podamos compartir un espacio común, ideas comunes, espacios comunes, porque con las ideas de unos y otros hacemos equipo mejor, ¿no? También ante el cáncer y también ante la vida, ¿no? Eso es. Y si hay alguna persona que quiera, a raíz de este vídeo, que a lo mejor lo vean diferido, etcétera, trasladar alguna consulta, alguna pregunta, que no dude en hacérnosla llegar, que lo responderemos con todo el amor del mundo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Diego. Muchas gracias a la Fundación Más que Ideas. Muchas gracias por vuestro trabajo. Y muchas gracias a todos los que nos han seguido y a los que nos han seguido en Twitter y siendo espectador de este video chat de la Escuela de Pacientes. Gracias a todos y a todas. Gracias.